Feliz y bendecido día. Bienvenidos a su devocional A Solas con Jesús. Bendición de lo alto. En muchas ocasiones, las personas que están fuera de la iglesia, fuera de la fe, que no practican la fe, personas inconversas, tienen un pensamiento errado de lo que es la iglesia. Personas que practican la fornicación, el adulterio, personas que están en la drogadicción, en la homosexualidad, personas que están en la delincuencia, es muy probable que tengan una perspectiva o un pensamiento errado acerca de lo que es la iglesia. Miran al creyente a veces, en muchas ocasiones, como personas que no están a su nivel, personas que son más santas, personas que tienen una vida perfecta, personas que se muestran exteriormente como personas que no tienen problemas o personas que han superado todas esas cosas. Y esto no les permite a ellos sentirse cómodo, llegar a una iglesia, llegar a una congregación, poder recibir de lo mismo que están recibiendo las personas que ya están ahí. Pero no solamente esta perspectiva la tienen los de afuera, sino que lastimosamente mucha gente de la iglesia, mucha gente que se llama creyente, que dice ser cristiano, tiene a veces la capacidad errada de poder señalar a un hermano o poder decirle cosas a una persona o creer que estas personas están cometiendo errores o tienen pecados porque pecan o cometen errores diferentes a los que cometen ellos. Y podemos decirlo que siempre tratan de mostrar una coraza de perfección, una coraza de santidad, una coraza de personas que parecieran que no tuvieran debilidades, a pesar de que por dentro tienen una lucha constante, día a día, con su carne y con todas las cosas que suceden a su alrededor. Y si nos vamos a la palabra de Dios, en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 12, desde el versículo 1, Pablo empieza a hablar, el apóstol Pablo empieza a hablar de que la jactancia de él, o sea, que creerse o sacar pecho o hablar de algo que le había sucedido, no le serviría de nada. Pero sin embargo, él iba a contar algo que había tenido, una visión, una revelación que venía de parte de Dios. Y él dice que empieza a contar una historia que él fue llevado hace 14 años, en el momento en que escribió, al tercer cielo, al paraíso. Y él dice que oyó cosas tan increíbles que no pueden expresarse con capacidad, que una persona, un ser humano, no tiene la capacidad de poder expresarla, ni mucho menos se le permite hablarlas. A Pablo nunca se le permitió. Es tanto, en ninguna parte de la Biblia, en ninguna parte de las cartas, Pablo habla acerca de esta experiencia, qué fue lo que escuchó, porque no lo tenía permitido de parte de Dios. Pero dice Pablo en el versículo 5 que de esa experiencia valía la pena jactarse, pero no lo hará, que solo se va a jactar de sus debilidades. Me jactaré de mis debilidades. Y aquí es donde uno puede empezar a pensar, ¿cómo así que yo me voy a gozar o me voy a jactar o me voy a alegrar, a exaltarme por mis debilidades? Si todas las personas, la gran mayoría de personas siempre quieren ocultar sus debilidades, y mucho más los creyentes. Así que dice Pablo que para impedir que él se volviera orgulloso, eso está en el versículo 7, para impedir que él se volviera orgulloso por lo que vivía, por las experiencias que tenía con Dios. Él escuchaba a Dios, él veía cosas, él tenía muchas experiencias sobrenaturales con el Señor. Se le dio una espina o un aguijón en su carne para impedir que él se volviera orgulloso. Y entonces sigue hablando Pablo diciendo de que 3 veces le rogó al Señor, 3 veces le pidió al Señor que le quitara el aguijón. Pero el Dios en el versículo 9 le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, me exaltaré, me gozaré
más bien de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Pablo sabía que para que Cristo creciera, para que Cristo tuviera el más poder del Señor en su vida, él tenía que gozarse en sus debilidades y dejar de jactarse o creerse perfecto o creerse el más espiritual o estar siempre en un nivel más alto que los demás. Entonces, el versículo 10 dice que por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Y aparte de eso, no solamente le queda a Pablo decir que se gozaba en sus debilidades, o sea, si era orgulloso, si sufría de ira, si tenía cualquier debilidad que él tuviera en su carne, sino que a pesar de esto, él decía, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, todo lo que nos rodea, todo lo que te rodea a ti y a mí. A veces tenemos necesidades económicas y nos angustiamos por una enfermedad o nos angustiamos por un familiar que se encuentra mal. A veces somos perseguidos. A veces tenemos tantas cosas de nuestra vida, nos angustiamos y necesitamos tantas cosas nosotros que empezamos a tener esto nos debilita mucho más. A pesar de nuestras debilidades que tenemos en la carne, las situaciones adversas, las cuales sufrimos día a día, nos debilitan mucho más. Pero él dice que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Gloria al Señor. Y aquí va el mensaje para ti y para mí que el Señor nos envía en el día de hoy. Sí, mi querido hermano, mi querida amiga y amigos que están escuchando este mensaje. A veces es difícil para nosotros y mucho más para los creyentes porque se tiene una perspectiva, una percepción errada de creer que el cristiano no puede pecar. Y la Biblia dice que el que no peca es un mentiroso, o el que dice que no peca es un mentiroso. Todos somos pecadores. La diferencia es que el creyente no practica el pecado, que es muy diferente a las personas del mundo. El que adultera siempre vive adulterando, el que fornica siempre vive fornicando, porque es normal. El que se emborracha todos los fines de semana. El que roba cotidianamente, todos los días está robando o haciendo algo. El que se droga todos los días, fuma, bebe o hace algo en la cual anda drogado. Pero el creyente, no crean que no peca, porque día a día en algo se equivoca, pero no lo practica, que es muy diferente. Pero un creyente día a día comete errores, día a día vive luchando contra sus debilidades. ¿Cuál es tu debilidad? Es muy probable que tengas celos dentro de ti. Es muy probable que luches contra la ira. Es muy probable que estés luchando contra la jactancia, contra el orgullo, contra eso de creerte o querer ser perfecto. Todos lo luchan. Pablo luchaba, se le dio un aguijón para que no se enalteciera, para que no se pusiera orgulloso, para que no se creyera más que nadie. Y a pesar de orarle al Señor y pedirle al Señor, el Señor le dijo: bástate mi gracia. La gracia de Dios es suficiente para nosotros. Hoy la palabra de Dios te enseña que a pesar de que seas iglesia, a pesar de que seas creyente, a pesar de que seas un hijo o una hija de Dios, tienes que gozarte de tus debilidades. En medio de esa debilidad, sí, en medio de ese orgullo, en medio de esa ira, en medio de esas debilidades de las cuales te persiguen todo el tiempo, en medio de esa debilidad, gózate para que Cristo crezca en ti, para que no seas un débil, sino que seas un fuerte. El que se cree fuerte, realmente sí es un débil. Pero el que es un débil, que reconoce que tiene debilidades, que reconoce que no es perfecto y que se goza en ellos, va a tener la fortaleza y el gozo de que Cristo crezca en él. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias
porque hoy nos recuerdas que somos débiles, que sin ti no podemos hacer nada y necesitamos de ti hoy, Señor, más que nunca, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, se despide usted su hermano Jairo Consuegra, pastor de la Iglesia Dios de la Profecía. Y ya sabes que para dudas, consultas, sugerencias o consejería bíblica, comunícate a nuestro WhatsApp 301-625-2749.